Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. En esta clase vamos a practicar un poco más la regla de L'Hopital en aquellas ocasiones donde directamente el cociente o el límite que se quiere calcular no es un cociente indeterminado, sino que hay que hacer alguna manipulación algebraica para llevarlo a un cociente indeterminado. Entonces, del libro de Stewart, de la página, vámonos para la página 297. Vamos a hacer el ejercicio 39, esta es la sección 4.5. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Entonces este es el número 39. Este es típicamente una potencia en donde uno puede tomar logaritmo para aplicar la regla de L'Hopital. Ya les voy a mostrar. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x elevado a la x2. Muy bien, entonces vamos a tomar f de x, vamos a llamar f de x a esta función, x elevado a la x2. Entonces, la idea cuando se tiene una potencia aquí es tomar logaritmos a ambos lados para bajar esta potencia. Entonces, el logaritmo de f de x va a ser igual a el logaritmo de x elevado a la x2, que es igual, el exponente baja como x2 logaritmo de x. Muy bien. Entonces, notemos una cosa, tratemos de calcular no el límite de f, sino el límite del logaritmo. Entonces, intentemos aquí un límite auxiliar primero, cuando x tiende a 0 por la derecha, de x2 por el logaritmo de x. Miren que como el x se está acercando a 0 por la derecha, es decir, con valores positivos, esto está bien definido, si no el logaritmo no estaría bien definido. Muy bien, entonces miren, si tratáramos de hacerlo directamente, pues este término tiende a 0, ¿cierto? X al cuadrado tiende a 0, pero el logaritmo cuando x tiende a 0 tendería a menos infinito. Entonces, esto es una forma indeterminada, pero no es una forma exactamente como la que nos da el teorema de L'Hopital. Entonces, vamos a escribirlo de tal forma que se pueda utilizar el teorema de L'Hopital. Entonces, el truco algebraico es simplemente escribámoslo como logaritmo de x dividido por 1 sobre x2, o por x a la menos 2, si ustedes quieren. Miren que esta fracción es exactamente igual a esta, ¿cierto? Porque el x a la menos 2 pasaría aquí como x a las 2, x a la 2 y quedaría esta fracción. Ahora sí, miren que cuando x tiende a 0, por la derecha esto tendería a menos infinito y esto tendería a, esto es 1 sobre x2, esto tendería a, cuando x tiende a 0, pues esto tiende a infinito. Entonces es una forma indeterminada como la de L'Hopital. Entonces repito los pasos. Entonces vamos despacio. Este es nuestro límite original, problema 1. Entonces hacemos f de x igual a x a la x2 y la idea es tomar el logaritmo. Entonces vamos a calcular el límite del logaritmo. Muy bien. Después de eso veamos cómo calcular el límite ya de f. Entonces el logaritmo es el logaritmo de esta expresión, que es f, que es x elevado a la x al cuadrado. ¿Cierto? Esto lo que quiere decir es x, este símbolo lo que quiere decir es x elevado a la potencia que es x al cuadrado. Entonces, logaritmo de a a la b, recuerden, aquí lo vemos a la izquierda, es b logaritmo de a. Entonces baja el x2 logaritmo de x. Muy bien. Entonces ahora ya tenemos un problema, digamos que el problema 1 es el problema que está señalado en rojo, y ahora tenemos el problema 2. Vamos a señalarlo con otro color. Este es el problema 2, el problema en azul. Este llamémoslo el problema número 2. El problema 2 es calcular ese límite de ese producto. Nuevamente, es una forma indeterminada, pero no es una forma de las que conocíamos, porque x2 tiende a 0, mientras que el logaritmo tiende a menos infinito. Sin embargo, si lo escribimos como logaritmo de x y en vez de escribir x2 lo escribimos dividido x a la menos 2, que es lo mismo que esta expresión, ¿cierto? Logaritmo de x sobre x a la menos 2 es lo mismo que x2 logaritmo de x, ¿cierto? Porque el x a la menos 2 pasaría al numerador multiplicando. Entonces ahora sí tenemos una forma indeterminada de las de tipo L'Hopital, infinito sobre infinito o menos infinito sobre más infinito. Entonces derivemos, entonces tenemos límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo de x sobre x a la menos 2. Entonces esto es igual a el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, y la derivada de x a la menos 2 es menos 2 veces x a la menos 3. Entonces queda límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x es x a la menos 1,
y aquí queda menos 2, x a la menos 3. Entonces simplifiquemos, esto queda al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre menos 2, queda aquí. Y ahora este x a la menos 1, este x a la menos 3 pasaría como x a la 3 arriba, x a la 3 menos 1 quedaría x al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces repito, si ustedes quieren resten los exponentes, menos 1 menos menos 3, queda menos 1 más 3, 2. ¿Y qué pasa ahora sí? Cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0, esta expresión tiende a 0 y este límite ya es un límite sencillo. Este límite simplemente tiende a 0. ¿Cuál es la conclusión? Entonces escribámosla, no perdamos de vista lo que estamos haciendo. La conclusión es que el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo de la función, no de la función, sino del logaritmo de la función es 0. Muy bien. Ahora, ¿cómo expresamos la función en términos del logaritmo? Si el logaritmo se está aproximando a 0, es porque la función, miren la curva de logaritmo aquí, al lado, miren aquí la tienen a la izquierda. ¿Qué pasa cuando el logaritmo se está aproximando a 0? Es porque la función se está aproximando necesariamente a 1. ¿De acuerdo? Entonces esto implica que la función, el límite ya de la función, cuando x tiende a 0 más, es 1. O si ustedes quieren, formalmente, háganlo de la siguiente manera. E a la x es e a la logaritmo de f de x. ¿De acuerdo? Tomando límite a ambos lados, límite cuando x tiende a 0 de f de x igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de e a la log de f de x igual a, pues muy bien, el logaritmo tiende a 0, esto tiende entonces a e a la 0, ¿de acuerdo? Este exponente está tendiendo a 0, esa fue la conclusión del razonamiento en azul, llamémoslo así. Entonces, porque este está tendiendo a e a la 0, entonces el resultado es que este límite original es 1. Entonces, este truco va a funcionar típicamente cuando uno tiene potencias, en donde uno puede bajar la potencia usando el logaritmo, calcula usando el L'Hopital, posiblemente después de hacer alguna transformación algebraica, calcula usando el L'Hopital y después de usar el L'Hopital se devuelve para hallar el límite de f de x. Veamos otros ejemplos. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Tomemos por ejemplo el ejercicio número 45. Entonces en el ejercicio 45 nos dicen calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 4x más 1 elevado a la cotangente de x. Muy bien. Entonces recordemos, entonces en el paso 1, primer paso, vamos a tomar logaritmos. Entonces tomamos logaritmos. Tomamos logaritmos a ambos lados. Pues a ambos lados no, perdón, tomamos logaritmo de esta función, es decir, hacemos f de x igual a 4x más 1 a la cotangente de x. Y entonces el logaritmo de x, el logaritmo de f, perdón, sería el logaritmo de 4x más 1 elevado a la cotangente de x. Muy bien, entonces al tomar logaritmos vamos a calcular en el primer paso el límite, cuando este es un problema auxiliar, cuando x tiende a 0, no de la función f, sino de su logaritmo, logaritmo de f. Entonces esto es el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, el logaritmo de f es logaritmo de este paréntesis elevado a la cotangente, el exponente baja, entonces queda cotangente de x por el logaritmo de 4x más 1. Muy bien, entonces este es el problema auxiliar. En el primer paso, en vez de computar directamente el límite, computamos el límite del logaritmo. Ese es en el primer paso. Entonces vamos a resolver este primer paso, todavía no lo tenemos. Miren que aquí la cotangente cuando x tiende a 0 tiende más infinito, mientras este tiende a 0, esto queda como infinito por 0. Esto no es una forma determinada, es una forma indeterminada. Escribamos entonces más bien la cotangente por su valor. Entonces esto es, reemplacemos la cotangente, recuerden, es coseno sobre seno, el inverso de tangente, que es seno sobre coseno. Entonces queda el límite cuando x tiende a 0 de la cotangente, que es coseno de x sobre seno de x por el logaritmo de 4x más 1. Si ustedes quieren, pongamos todo esto en una sola fracción.
¿Para qué? Para que ahora podamos aplicar la regla del L'Hopital. ¿La podemos aplicar? Revisemos. Tenemos cuando x tiende a 0, el seno tiende a 0. El coseno tiende a 1. Entonces aquí hay un 1. Por cuando x tiende a 0, 4 por 0, 0, el logaritmo de 1 es 0. Entonces esto tiene la forma 0 sobre 0, que es una forma indeterminada tipo L'Hopital. Entonces podemos aplicar L'Hopital. Entonces vamos a computar este mismo límite. Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha y vamos a derivar. Entonces la derivada del denominador, la derivada de seno es coseno. Muy bien. Ahora vamos a derivar arriba. Esto es un producto. Entonces queda la primera función, coseno de x, por la derivada del logaritmo de u. Recuerden, la derivada del logaritmo es u' sobre u, donde u es 4x más 1, entonces u' es 4 sobre 4x más 1. Muy bien, entonces queda este por la derivada de este más el segundo término, logaritmo de 4x más 1, por la derivada de coseno, que es menos seno. Entonces repito, estoy derivando este producto. La derivada de coseno por el logaritmo es coseno, por la derivada del logaritmo de u es u' sobre u, es la derivada de, aquí estamos llamando u, pues a esta función adentro, lo que está aquí, este 4x más 1. Esto sería nuestra u. Entonces queda u' sobre u. U' es 4, porque es la derivada de 4x más 1, que es 4, sobre u, que es 4x más 1. Muy bien, entonces esa es la derivada de este término por el coseno, más coseno, este término por la derivada de este más este término, logaritmo de 4x más 1, por la derivada del primer término, que es la derivada de coseno, que es menos seno. Entonces esto es igual. Entonces simplifiquemos esta fracción un poquito. Coseno por 4 queda, esto es el límite, cuando x tiende a 0, de 4 coseno de x sobre 4x más 1. Estoy simplemente multiplicando esta fracción que está aquí, menos seno de x por logaritmo de 4x más 1. Todo esto dividido coseno de x. Bueno, esto me quedó un poquito la raya hacia abajo, pero es un cociente de estas dos funciones. Miren que el denominador es evaluable. Cuando x tiende a 0, coseno tiende a 1. Entonces, vamos a ver. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Entonces veamos. Muy bien, entonces vamos a transformar esta expresión. Entonces dividamos cada uno de estos términos por coseno. Queda, bueno, yo creo que lo podemos computar directamente. Vamos a ver. Yo creo que sí, podemos computar este límite de cada término es evaluable. ¿A cuánto? Cuando x tiende a 0, el término, veamos el límite de esta fracción. Coseno de 0 tiende a 1, entonces esto tiende a 4. Sobre 4 por 0 más 1, entonces esto tiende a 4 por 1 sobre 1, a 4 sobre 1. Es decir, estoy tomando el límite, pues yo digo que cada uno de estos límites existen. El de esta expresión es 4. Ahora veamos el límite de esta. Entonces, ¿a cuánto tiende esto? También aquí no hay ninguna indeterminación, sería menos. Cuando la x tiende a 0 por la derecha, el seno de 0 es 0. Seno tiende a 0. El logaritmo tiende al logaritmo de 4 por 0 más 1. ¿De acuerdo? 4 por 0 más 1, el logaritmo de 1 es 0. Entonces esto es 0 por 0, no es indeterminado. 0 por 0 es 0. Queda un 0 aquí. Y aquí el coseno cuando la x tiende a 0 es 1. Entonces miren que esto es perfectamente determinable. Esto es 4. Este límite es 4. Entonces en el problema auxiliar el límite del logaritmo es 4. Entonces recordemos, lo que hay que hacer es simplemente escribimos la función f de x como e elevado a la logaritmo de f de x. Tomamos el límite original cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de e a la logaritmo de f de x. Entonces miren que el logaritmo tiende a 4, esto es un límite que se computa directamente, esto tiende a e elevado a la 4. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio.
Entonces hagamos, por ejemplo, el ejercicio 37 de la página 297. Entonces, de la página 297 vamos a hacer el ejercicio número 37. Muy bien, entonces el ejercicio número 37 es el siguiente. Entonces tenemos, nos dicen calcular el límite cuando x tiende a infinito de x menos logaritmo de x, logaritmo natural de x. Muy bien. Entonces aquí vamos a usar una idea distinta. En vez de tomar logaritmo vamos a tomar potencia. Miren que esto es indeterminado en el sentido en que este primer término tiende a infinito, este segundo término tiende a infinito. Entonces infinito menos infinito puede ser cualquier cosa. Entonces el paso auxiliar aquí va a ser el siguiente. Entonces este es el primer paso, el paso auxiliar. Hagámoslo como en azul. El paso auxiliar entonces va a ser, vamos a tomar entonces nuestra función, nosotros queremos calcular el límite de f de x, que es x menos log de x. Antes tomábamos logaritmo, ahora vamos a hacer algo distinto, vamos a tomar exponencial. Entonces vamos a calcular, en vez de calcular el límite de f, vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de e a la f. Entonces estamos haciendo como la operación inversa. ¿Con qué propósito? Bueno, veamos. Cuando x tiende a infinito de e a la f de x, es el límite cuando x tiende a infinito de e elevado a la f, que es x menos logaritmo de x. Simplemente pues estoy sustituyendo. Ahora miren que esto es el límite cuando x tiende a infinito de e a la x. Como estoy restando la potencia log, entonces e a la logaritmo de x. O sea, si tomamos este cociente es e a la una potencia por e a la otra potencia, las potencias se restan. Quedaría x restando logaritmo, x menos logaritmo. Entonces esto es lo mismo. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Miren, la ventaja es obvia, porque esto es límite, simplifiquemos un poquito más, de e a la x sobre e a la logaritmo de x es x. Esto es un típico límite de la forma infinito sobre infinito, que ya de hecho hicimos en un ejercicio anterior. Entonces apliquemos usando L'Hopital. Entonces aquí usamos L'Hopital. Entonces límite cuando x tiende a infinito de... Entonces derivemos la derivada de e a la x, es ella misma, es e a la x, por la derivada del exponente, si ustedes quieren. La derivada del exponente es de x, que es 1. Y la derivada de x es 1. Entonces esto es directo. Cuando x tiende a infinito, pues e a la infinito tiende a infinito. Entonces este límite es infinito. Muy bien, entonces, resumiendo, hacíamos f, la función x menos log de x, ese es el límite que queremos calcular cuando x tiende a infinito. Entonces elevamos en el primer paso e a la f. E a la f nos da e a la x sobre x. En el segundo paso usábamos L'Hopital. Usamos L'Hopital para determinar este límite. Ahora en el tercer paso vamos a relacionar f con e a la f. Pues muy bien, f se puede escribir como el logaritmo de e a la f. ¿Por qué? Porque el logaritmo de e a la f, si ustedes bajan la f, este término no es otra cosa que f por logaritmo de e, que es 1. O sea, f por 1. F. Entonces miren que en el proceso inverso, en los ejercicios anteriores, tomamos primero el logaritmo, era el paso auxiliar, y después elevamos a la e. Ahora, primero tomamos a la e, ahora invertimos los papeles, las dos operaciones, primero elevamos a la e, después tomamos logaritmo. Muy bien, entonces si esto es así, entonces en este tercer paso el límite de f de x, cuando x tiende a infinito, es el límite del logaritmo de e a la f de x, cuando x tiende a infinito. Y este ya sabemos, el límite de e a la x, de e a la f, es más infinito, ¿cierto? A medida que x tiende a infinito, e a la f tiende a infinito. Entonces el logaritmo tiende también a infinito, ¿cierto? Cuando miren la curva aquí a la izquierda del logaritmo, cuando la x crece, o sea, razónenlo así, ¿a cuánto está tendiendo e a la f? E a la f, que es e a la x sobre x, está tendiendo más infinito. Esto lo sabíamos. Entonces uno empieza a tomarle, estos son números cada vez más y más grandes. Por ejemplo, no sé,
Sabemos que esto es e a la 30. ¿Cuál es el logaritmo de e a la 30? Es 30. Después es e a la 5000. ¿Cuál es el logaritmo de a la 5000? 5000. Entonces estos números van creciendo, 30, 5000, 10.000, etc. Entonces se van aproximando también hacia más infinito. Entonces la respuesta es que el límite, lo que queríamos, cuando x tiende a infinito de x menos el logaritmo de x es igual a más infinito. Muy bien. Bueno, hay otros ejercicios también donde uno puede, típicamente vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, el 35. En el ejercicio número 35 nos piden hallar un límite de una raíz cuadrada de x2 más x menos x cuando la x tiende a infinito. Entonces típicamente aquí, por ejemplo, cuando hay raíces, pues uno puede multiplicar por el conjugado. Entonces escribamos esto como esta diferencia sobre 1, entonces queda el límite cuando x tiende a infinito de raíz de x2 más 1, de x2 más x, perdón, menos x, multipliquemos por el conjugado, x2 más x, y multiplicamos por este mismo abajo. Entonces esto es igual al límite, simplifiquemos un poco, cuando x tiende a infinito, aquí hay una diferencia de cuadrados, queda la raíz cuadrada al cuadrado, entonces nos queda lo que hay dentro de la raíz, que es x2 más x, menos el segundo término al cuadrado, menos x2 sobre la raíz de x2 más x. Entonces nos queda el límite cuando x tiende a infinito, aquí restamos x2, nos queda x sobre raíz de x2 más x. Ahora, este es uno de esos límites que nosotros ya habíamos visto, por ejemplo, dividamos por x arriba y abajo, entonces queda el límite cuando x tiende a infinito, si al dividir x por x queda 1, ahora dividimos cada uno de estos términos por x, entonces esta x dividido x queda 1, y aquí queda raíz de x2 más x dividido x. ¿De acuerdo? Simplemente estoy haciendo una serie de transformaciones algebraicas. Entonces esto es el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 1 más, entonces este x puede entrar al cuadrado dentro de la raíz, los x tienden a más infinito, son positivos, no hay problema, entonces queda x2 más x sobre x2, metí este dentro del radical, o sea este radical cobija todo este, si ustedes dudan pues vuélvanlo a descomponer. El radical de la fracción es el radical del de arriba, radical de x2 más x sobre el radical de x2, que es x. Recuerden, radical de x2 es valor absoluto de x, pero como x es positivo, coincide con x. Entonces, aquí tenemos una igualdad. Cuando x tiende a infinito, nos queda 1 sobre 1 más la raíz cuadrada. Ahora dividamos x2 dividido x2, queda 1, x dividido x2, 1 sobre x. Entonces miren, ya esto es un límite directamente computable. Cuando x tiende a infinito, este término tiende a 1, este tiende a 1, esto queda raíz de 1 y aquí queda 1 más, y este término cuando x tiende a infinito, 1 sobre x tiende a 0. ¿Cierto? X se va haciendo muy grande, 1 sobre x se va haciendo muy chiquito, entonces queda simplemente la raíz de 1 más 1, raíz de 1 es 1, más 1, 2, queda un medio. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, profe, pero usted aquí no usó L'Hopital, es verdad, no usé L'Hopital. Uno hubiera podido aquí, en este punto, usar L'Hopital, a lo mejor la expresión nos hubiera llevado a algo útil, no sé, habría que hacerlo, o algo un poquito más largo. De todas formas, muchas veces, pues uno ensaya si ustedes lo reconocen como uno de los límites que sabían calcular, como cuando uno tenía polinomios arriba y abajo, uno dividía por una potencia adecuada de x, entonces el problema también se puede resolver. Es decir, aquí no hay un camino a seguir completamente determinístico, sino que hay, digamos, una elección que de cierta manera depende de cierta experiencia. Pero entonces esa experiencia ustedes pues la van a adquirir haciendo ejercicios. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.